Hola, 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 bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo feliz de estar aquí con ustedes para un nuevo vídeo, uno que créanme les va a encantar. Si son nuevos por aquí, un saludo gigante y bienvenidos a la familia. Suscríbanse ya mismo para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo de las series turcas, los dramas, el chismecito, y por supuesto, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y precisamente de ellos vamos a hablar hoy, porque el título lo dice todo. Hande Erçel revela el futuro con Kerem Bürsin, amor eterno o fin imperdible. ¡Ay, ay, ay! ¿Están listos para descubrir qué nos depara el destino para esta pareja que nos hizo soñar, suspirar y, bueno, a veces hasta dudar? Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, pistas, declaraciones, análisis y mucha especulación. Porque, seamos sinceros, ¿quién no está obsesionado con saber qué pasa con Hande y Kerem? ¿Siguen juntos? ¿Se han separado definitivamente? ¿Hay esperanza de que vuelvan? Acompáñenme en esta aventura. Pero antes de empezar de lleno con el tema, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. También activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Miren, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue explosiva. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y la química entre ellos era palpable, de esas que traspasan la pantalla. Literalmente la gente empezó a hablar de ellos desde el primer momento. Primero con rumores, luego con fotos, con salidas juntos, hasta que finalmente confirmaron su relación. Y el mundo enloqueció. Las redes sociales ardían, los fans estaban felices, y todos esperábamos con ansias verlos consolidar su amor. Recordemos aquellos momentos, las declaraciones de amor en las entrevistas, los viajes románticos, las publicaciones en Instagram donde se dedicaban mensajes tiernos y llenos de cariño. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Realmente parecían hechos el uno para el otro. Y claro, eran guapísimos los dos. ¿Cómo olvidar sus fotos en las playas paradisíacas, sus paseos por ciudades europeas, sus miradas cómplices en las alfombras rojas? Eran la definición de goals para muchos. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más intensas y aparentemente perfectas, a veces se enfrentan obstáculos. Y desafortunadamente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a especular sobre posibles peleas, distanciamientos, y finalmente, la confirmación de la ruptura. Un shock para muchos. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué terminaron? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante porque hay muchísimas teorías. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. Se sabe que Kerem siempre ha sido muy enfocado en su carrera, viajando constantemente por trabajo y participando en proyectos internacionales. Hande, por su parte, también tiene una agenda apretada, pero quizás prefería un ritmo más tranquilo, más enfocado en su vida personal. ¿Podrían haber chocado estas prioridades? Otros, que la presión mediática fue demasiada. La fama, a los paparazzi y los constantes rumores, todo eso puede desgastar cualquier relación. Vivir bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una carga pesada que no todos pueden soportar. Se sintieron asfixiados por la atención, por las especulaciones, por la necesidad constante de probar su amor. Algunos que hubo terceras personas involucradas. Claro, siempre está esa posibilidad. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, los medios turcos siempre están ávidos de rumores y escándalos. ¿Hubo coqueteos, infidelidades o simplemente alguien que apareció en el camino y cambió el rumbo de las cosas? El misterio permanece. Y claro, también está la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. El amor a veces se acaba. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y lo que antes era pasión, puede convertirse en amistad o, lamentablemente, en indiferencia. Es una realidad triste, pero también parte de la vida. Pero lo importante aquí es ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Han dado alguna pista sobre el futuro de su relación?
Y ahí es donde entra la magia de este vídeo. Ande Ercel, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo. Ha continuado con su carrera profesional, participando en diferentes proyectos y tratando de mantener su vida personal lo más privada posible. Ha sido vista en eventos desfilando por la alfombra roja, siempre luciendo radiante pero con un aire de misterio. Y por supuesto los fans más observadores no han dejado de analizar cada una de sus publicaciones en las redes sociales, buscando alguna pista, alguna señal, alguna esperanza. Ha protagonizado campañas publicitarias, ha participado en series y películas, siempre demostrando su talento y su belleza. Pero en sus entrevistas siempre ha evitado hablar directamente sobre su relación con Kerem. Ha preferido mantener la discreción, proteger su privacidad y enfocarse en su trabajo. ¿Es esta una señal de que aún no está preparada para hablar del tema? ¿O simplemente prefiere evitar los rumores y las especulaciones? Kerem Bürsin, por otro lado, ha sido un poco más abierto, digamos. Ha concedido entrevistas, ha hablado sobre su experiencia en Love is in the Air, ha compartido sus pensamientos sobre la vida, el amor y, sí, también sobre su relación con Ande. Y es ahí donde la cosa se pone realmente interesante, porque sus declaraciones han sido ambiguas. A veces con nostalgia. Otras con cierta melancolía. Otras con esperanza. O al menos, eso es lo que los fans interpretamos. Ha hablado sobre el impacto que tuvo Love is in the Air en su vida, sobre la conexión especial que sintió con Ande, sobre la importancia de vivir el momento y de disfrutar de la vida. Pero al mismo tiempo ha dejado entrever cierta tristeza, cierta reflexión sobre el pasado. ¿Extraña esos momentos felices? Lamenta el final de la relación. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, han alimentado las esperanzas de los fans. Y aquí es donde entran las revelaciones que les prometí en el título. Porque aunque ni Ande ni Kerem han declarado explícitamente si volverán o no, sus palabras, sus acciones, sus gestos, son el material perfecto para un análisis exhaustivo. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las indirectas que se han lanzado a través de las redes sociales. Mensajes encriptados, fotos con un significado especial, canciones que parecen dedicadas el uno al otro. Los fans lo notan todo. Han analizado cada like, cada comentario, cada publicación, buscando pistas sobre su estado sentimental. Se dice que Ande ha publicado fotos con paisajes románticos, con citas sobre el amor y la esperanza. Kerem, por su parte, ha compartido imágenes de momentos felices, de recuerdos del pasado. ¿Son estas simples casualidades? ¿O hay un mensaje oculto detrás de estas publicaciones? También es importante destacar que ambos han seguido trabajando juntos en proyectos publicitarios. Y la química entre ellos sigue siendo innegable. Han protagonizado anuncios juntos, se han mostrado cercanos, cómplices. Y esto obviamente ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. ¿Cómo olvidar el anuncio de una conocida marca de ropa, donde se les veía sonrientes, abrazándose y compartiendo miradas llenas de complicidad? O las fotos de la sesión publicitaria, donde la conexión entre ellos era evidente, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Es esto una señal de que aún hay sentimientos? ¿O simplemente se trata de profesionalismo y buena química actoral? ¿Qué nos dicen estas señales? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿O estamos ante el fin imperdible de una historia de amor? Bueno, amigos, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Nadie puede asegurar el futuro de Ande y Kerem. El amor es impredecible y la vida, a veces, nos sorprende. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, especular, soñar y esperar lo mejor. La realidad es que tanto Ande como Kerem son dos personas talentosas, exitosas y muy queridas por el público. Y sea cual sea el camino que elijan, siempre contarán con el apoyo de sus fans. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, que la historia de Ande y Kerem sigue siendo intrigante. Segundo, que la esperanza es lo último que se pierde. Y tercero, que necesitamos más información. Para resumir, aquí les dejo algunos puntos clave que hemos analizado. Asterisco, 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 la química innegable, asterisco, asterisco, la conexión entre Ande y Kerem sigue siendo palpable, incluso después de su separación. Asterisco, 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 indirectas en redes sociales, asterisco, asterisco, los mensajes encriptados y las publicaciones con significado especial alimentan la especulación.
Asterisco 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 proyectos conjuntos asterisco asterisco trabajar juntos en campañas publicitarias demuestra que aún hay una relación profesional, y la química sigue ahí. Asterisco 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 declaraciones ambiguas asterisco asterisco tanto Ande como Kerem han evitado hablar directamente sobre su relación, dejando espacio para la interpretación. Asterisco 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 la incertidumbre del futuro asterisco asterisco nadie puede predecir lo que sucederá, pero la esperanza siempre está presente. Y aquí es donde los invito a ustedes a que participen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem tienen futuro juntos? ¿Han notado alguna pista que yo no haya mencionado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que la distancia les ha ayudado a reflexionar sobre su relación? ¿O que el tiempo ha curado heridas y ha abierto la puerta a nuevas oportunidades? ¿Consideran que podrían darse una segunda oportunidad? Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este análisis sobre el futuro de Ande y Kerem. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí y por ver el vídeo completo, por sus comentarios y por todo el apoyo que le dan al canal. Son lo máximo. Y antes de irme, no se olviden de dejar un gran like si les gustó el vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de las últimas novedades sobre Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y no se van a arrepentir. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.